Hola amigos, muy buenas. Hablemos de la moneda del Ecuador, de la unidad monetaria que se utilizó como forma de pago en mi país entre los años 1884 y 2000. Hablemos del sucre ecuatoriano. Con código de divisa ECS y este de aquí como su símbolo, se creó el sucre ecuatoriano el día 22 de marzo del año 1884 en la presidencia, durante la presidencia de José María Plácido Camaño, por cierto, del que hablamos ya en uno de nuestros videos anteriores, con el nombre de Sucre en honor al mariscal de nacionalidad venezolana Antonio José de Sucre, quien fue uno de los principales artífices y el comandante de las tropas libertadoras en la grandiosa, histórica y heroica Batalla de Pichincha, una de las batallas más importantes para la libertad de Sudamérica. Nuestra unidad monetaria estuvo en vigor durante 116 años, hasta el año 2000. Yo pude convivir con el sucre durante los 6 primeros años de mi vida y recuerdo claramente cuando iba a la tienda de la esquina con los centavos de sucre o las monedas de 1, 2, 5 o 10 sucres a comprar cualquier cosilla, e inclusive recuerdo el color de los billetes, y es que era una moneda hermosa, cargada de historia, de representación, de simbolismo del país. Era la moneda ecuatoriana, y es que si preguntamos a algún ecuatoriano que haya convivido, por supuesto, con esta moneda, te hablará de ella con mucha añoranza. Aquí insisto, actualmente, a partir de ese año 2000, Ecuador utiliza como forma de pago, como divisa, el dólar estadounidense. ¿Pero a qué se debió la desaparición del sucre? Pues bien, en resumidas cuentas, a la pérdida de valor que nuestra divisa experimentó a lo largo de toda su existencia. Y es que cuando se creó, su valor estaba en base al estándar de plata. Cuando el precio de este metal descendió en los mercados, allá en el año 1898, el valor del sucre cambia al patrón oro, es decir, el sucre se garantizaba con el oro físico que tenía el país. Hasta que en 1927 se adopta el estándar de intercambio en oro. Esta adopción se suspendió 5 años después, en 1932. A lo largo de los siguientes años se vinieron dando constantes modificaciones en el tipo de cambio, hasta que en el año 1947 se adoptó el sistema de tipos de cambio múltiple, y en el año 1950 un dólar estadounidense equivalía a 15 sucres ecuatorianos. 20 años después, en el año 1970, ese tipo de cambio se estableció en 25 sucres equivalentes a un dólar estadounidense. En los siguientes años la moneda siguió perdiendo valor, y en 1983, para conseguir un dólar estadounidense se tenían que entregar 42 sucres, y en este año se adopta una paridad móvil. Se impulsó de una manera estrepitosa la depreciación en los siguientes años, hasta que en 1990, para cambiar un dólar se necesitaban más de 800 sucres. En el año 1995 el valor del sucre cayó a casi 3.000 sucres por cada dólar estadounidense. En enero del año 2000, ese mismo dólar equivalía a 25.000 sucres. Es decir, en los 30 últimos años del sucre, este valió hasta 1000 veces menos en comparación al mismo dólar estadounidense. Esta descontrolada inflación provocó que el día 13 de marzo del año 2000 se adoptara al dólar estadounidense como moneda oficial en Ecuador. Y el 9 de septiembre del mismo año, el sucre dejó de tener curso legal en el país. El año 2000 vio morir a nuestra moneda, y también vio morir la vida como la conocíamos de muchísimas familias ecuatorianas.
Esta época de profunda crisis económica se conoció en el Ecuador como el feriado bancario, dos palabras que aún estremecen los oídos y el alma de todos los ecuatorianos. Y es que debido a ese feriado bancario, muchísimas de las familias ecuatorianas se vieron disgregadas. Multitud de padres de familia decidieron dejar el país, salir de las fronteras rumbo a Norteamérica o a Europa para intentar darle un mejor futuro a sus hijos, padres, hermanos y demás familiares. Regresando a la moneda como tal, un dato muy interesante es que los primeros sucres no fueron acuñados en el Ecuador. De hecho, se acuñaron en las secas de Houghton, Birmingham, en Inglaterra, y en las secas de Perú y Chile. No fue hasta el año 1928 cuando el Banco Central del Ecuador emitió los primeros sucres, dejando atrás la emisión de los billetes llevados a cabo por bancos privados como se conocía hasta ese entonces. El sucre adoptó el sistema decimal francés, que significa que cada sucre estaba compuesto por una centena de centavos de sucre, y se acuñaron monedas de 1, 5, 10, 20 y 50 centavos de sucres. Las monedas de 1 y 2 sucres tenían acuñados en una de sus caras el rostro de perfil del mariscal Antonio José de Sucre, y al reverso, es decir, en la otra cara de la moneda, al escudo de armas de la República del Ecuador. La moneda de 5 sucres, por su parte, tenía acuñado una racima de banano, fruta que históricamente ha sido representativa y fundamental para la economía del país. La moneda de 10 sucres tenía acuñado a una Venus de Valdivia. La cultura valdivia es una de las más antiguas del todo el continente americano y una de las más importantes en la historia del territorio que hoy conocemos como Ecuador. Las monedas de 20 sucres tenían acuñados al monumento de la mitad del mundo, que se encuentra ubicado, por supuesto, en la capital de los ecuatorianos, Quito. La moneda de 50 sucres, por su parte, tenía acuñado el sol de oro de la cultura tolita, que representa la riqueza del pueblo ecuatoriano y que hasta hoy en día forma parte del logotipo del Banco Central del Ecuador. Las monedas de 100 sucres también tenían al gran mariscal acuñado en una de sus caras. Y la de 500 sucres tenía acuñado al expresidente Isidro Ayora. Las de 1000 sucres, es decir, la moneda de mayor denominación de nuestra moneda, tenían acuñados al ilustre prócer de la independencia del Ecuador, Eugenio Espejo, del que hemos hablado en algún video anterior. Para los ecuatorianos, la moneda del sucre, aparte de ser estética, tenía una simbología especial, ya que estaba impregnada de detalles únicos que identificaban al país. La moneda se sentía ecuatoriana. Y no podríamos terminar el video si no hacemos un repaso a los billetes, a los hermosos billetes de sucre. En el billete de menor denominación, el billete de 5 sucres, era de color rosado y en una de sus caras aparecía el gran mariscal Antonio José de Sucre. Los billetes de 10 sucres eran de color azul, y en una de sus caras aparecía de Belalcázar, que fue una importante figura en la época de la colonia para la fundación de varias ciudades importantes, entre ellas la ciudad de San Francisco de Quito. En los billetes de 20 sucre se apreciaba la iglesia de la Compañía de Jesús y eran de color café. Por su parte, en los billetes de 50 sucres, que eran de color verde, se veía el monumento a los próceres de la independencia de Guayaquil. Y el billete de mayor denominación que se emitió en ese año 1928 fue el de 100 sucres, que eran de color morado. Se podía distinguir al gran libertador de Latinoamérica, Simón Bolívar. Con el paso de los años, como mencionamos anteriormente, el tipo de cambio hacía que el sucre vaya perdiendo valor con respecto a otras monedas. Por ello, en el año 1944, el Banco Central decidió emitir un billete de mayor denominación, el de 500 sucres, en el que aparecía nuevamente una de las figuras más importantes de la historia del Ecuador, el prócer de la independencia, Eugenio Espejo. El billete de 1000 sucres era de color verdoso y en él aparecía la figura de uno de los grandes generales de las tropas de Atahualpa. Estamos hablando del gran Rumiñahui. Para el año 1987, y con la pérdida de valor del sucre en aumento, el Banco Central decidió acuñar un billete de 5000 sucres. En él aparecía otra de las grandes figuras, en este caso literaria, de la historia del Ecuador, el gran escritor
Juan Montalvo en una de sus caras, y al reverso del billete podíamos distinguir a una tortuga Galápagos, haciendo referencia por supuesto al archipiélago de Colón, a nuestras hermosísimas Islas Encantadas. Un año después, y por la misma razón, el banco decidió emitir un billete de mayor denominación, en este caso sería de 10.000 sucres. En él aparecía en una de sus caras el primer presidente ecuatoriano de la República del Ecuador, y estamos hablando por supuesto de Vicente Rocafuerte, del que también hemos hablado en algún video anterior. Y en el reverso del mismo billete podíamos distinguir a la Plaza Grande de Quito, también conocida como la Plaza de la Independencia. Para el año 1995, y con el tipo de cambio de casi 3.000 sucres por cada dólar estadounidense, el Banco Central de Ecuador decidió emitir un billete de 20.000 sucres. En él aparecía otro de los grandes presidentes de la historia de la República de Ecuador. Estamos hablando de Gabriel García Moreno, para un año después emitir el billete de mayor denominación de la historia de nuestra moneda. Estamos hablando del billete de 50.000 sucres, en el cual se distinguía la imagen de otro de los grandes presidentes de la historia de la República de Ecuador. Estamos hablando del general José Eloy Alfaro Delgado. Al reverso de estos últimos dos billetes, es decir, del de 20.000 sucres y del de 50.000 sucres, se podía distinguir el escudo de armas de la República del Ecuador. Y con estos últimos dos billetes emitidos, insistimos, en los últimos años de la historia de nuestra moneda, llegamos al final del video. Los leo en comentarios, seguro que muchos recuerdan el sucre. Coméntenme en alguna de sus anécdotas. Sé que la mayoría de las familias ecuatorianas se vio muy afectada por el mencionado feriado bancario, en el que una de las consecuencias fue perder un símbolo, un signo de nuestra identidad, de nuestra ecuatorianidad, que era nuestra moneda propia. Insisto, para mí ha sido un placer. Gracias por haber llegado hasta aquí. Likes si les ha gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.